Antes del 2030, la inteligencia artificial va a destruir muchos puestos de trabajo, dejando millones de personas sin empleo, pero a la vez creando otros trabajos que se pueden aprovechar. Así que quiero mostrarte 7 inteligencias artificiales que puedes sacarle dinero. Te voy a enseñar cada inteligencia artificial y luego cómo ganar dinero con cada una. Si estos temas te gustan, suscríbete al canal y por favor, regálame un me gusta, que para ti es gratis, sí, pero a mí me apoyas un montón. MyHeritage. Esta inteligencia artificial va a remover sentimientos dentro de ti, ya que puede darle vida a las fotos de nuestros familiares que ya no están presentes. Si se te ha venido alguien a la mente, lo siento mucho. Para usar esta inteligencia artificial venimos al sitio oficial y podemos conectarnos con Facebook o con Google. Esta inteligencia artificial es de pago, pero tenemos 14 días para utilizarla de forma gratuita. Y cuando se venza, pues simplemente cambiamos de correo electrónico. Te darás cuenta que te va a pedir una tarjeta o colocar un PayPal. Debes saltarte ese paso para poder entrar al panel. En la parte superior vamos en el apartado de fotos y luego animar fotos. Bajamos un poco y del lado izquierdo hacemos clic en el botón naranja. Seleccionamos y subimos la foto. Esta es la fotografía que acabo de darle a la inteligencia artificial. Veamos cómo le ha dado vida. Aquí está. Véanlo ustedes mismos. Es increíble y seguramente esto remueva muchos sentimientos dentro de ti. Ya que la inteligencia artificial le ha dado vida a esta foto, podemos descargar el video del lado izquierdo y tenemos el archivo en nuestro equipo. Todos conocemos a alguien que tiene fotos en blanco y negro de sus antepasados. ¿Qué tal si podemos darle vida a esas fotos de forma automática y además tener un video como este para que la persona pueda colocarlo en sus redes sociales en cualquier momento o en una fecha especial? Este servicio tan básico se puede vender a familiares o conocidos, aunque podemos ir a los grupos de Facebook a promocionar nuestro servicio y también a través de TikTok aprovechando su viralidad. Imagínate la cantidad de clientes que tendrías. Pero para quien le guste ser más conservador, puede usar plataformas como Fiverr, que para quien no lo sabe, esta es una plataforma con muchísimo tráfico donde millones de personas y empresas buscan a personas que le hagan un servicio. Por ejemplo, si en esta barra escribo colorear foto blanco y negro, va a aparecer el servicio de personas que ofrecen convertir una foto blanco y negro como esta en una foto a color, y por este servicio está cobrando $10 actualmente. Sí, es que esta inteligencia artificial también puede darle color a esta foto. Si voy en la parte superior en fotos y luego en decolora su foto, en este botón naranja puedo cargar la misma foto. Como vemos, la magia ya está hecha. Descargamos la foto en esta opción y aquí está el resultado. Esta persona ha realizado por lo menos 297 trabajos. Si multiplicamos 297 por 10, eso nos da un total de que esta persona ha hecho $2.970 solamente dando color a fotos blanco y negro. Claramente, trabajar en Fiverr y conseguir clientes no es tan sencillo, pero la inteligencia artificial ya ha hecho el trabajo difícil. No puedes quejarte. Playground. Esta inteligencia artificial crea en imágenes todo lo que le pidas en texto. Esta inteligencia artificial es capaz de hacer imágenes en cualquier estilo, como vemos caricatura, imágenes de rostros humanos y con una habilidad impresionante de crear cosas tan locas como esta. Aunque claramente la inteligencia artificial todavía tiene algunas fallas. Por ejemplo, en esta imagen vemos como a esta mujer le hace falta terminar el brazo izquierdo, pero por otro lado lo tiene el doble en su brazo derecho. Para hacer una imagen en esta inteligencia artificial necesitamos dos cosas. Uno, estar registrados en la plataforma y dos, un prompt, que es una fórmula básicamente o una manera en la que pedimos la imagen a la inteligencia artificial. En cada una de estas imágenes vemos en la parte de abajo una descripción. Estas son las palabras que se han escrito
gratuito para que la inteligencia artificial genere esta imagen. Para registrarnos vamos en la parte superior en Get Started. Nos conectamos con la cuenta de Google y ya estamos dentro. Ya que soy nuevo en la creación de imágenes con inteligencia artificial, voy a copiarme una fórmula o prompt de cualquier imagen como esta para enseñarte a hacer una. Vamos en la parte superior de Create. Del lado izquierdo vamos a pegar el prompt o la fórmula. En la parte inferior vamos encontrando opciones que van a cambiar el aspecto de nuestra imagen. Para este ejemplo lo voy a dejar tal cual como lo vemos en pantalla. Por último, del lado derecho tenemos la opción de elegir diferentes resoluciones. Para generar la imagen hacemos clic en este botón que dice Generate y en cuestión de segundos aquí está. A pesar que he copiado la fórmula de una imagen que ya se ha hecho, la inteligencia artificial es tan buena que no me da la misma imagen. Para quien quiere saber ¿qué tiene la fórmula de esta imagen? Es estas palabras de aquí. Estas imágenes pueden servir para muchas cosas: portadas de miniaturas de YouTube, fotos de videos de YouTube, video para las redes sociales, ya que estas imágenes pueden comercializarse sin ningún problema y sin derechos de autor. Para descargar esta imagen hacemos clic arriba a la izquierda y allí está la opción de descargar. Esta mascota la voy a convertir en una imagen de caricatura. Para ello voy a usar este apartado llamado imagen a imagen, así que hago clic en el botón de más para subir la imagen. Y con esto lo que le voy a decir a la inteligencia es que tome esta imagen como referencia. Y en el prompt solo he escrito que quiero un estilo portarretrato con grandes ojos. En el apartado de filtro podemos seleccionar cualquier filtro que nos convenga. Y aquí tenemos lo más parecido a una caricatura. Este servicio se vende en Fiverr desde los $5 hasta los 60. Además que a partir de aquí pueden salir ilustraciones para libros de niños. Esta inteligencia artificial es gratis bajo esta modalidad, donde podemos crear 1000 imágenes por día y se pueden usar comercialmente, pero también hay planes de pago que por supuesto te da ciertas ventajas. Honestamente pienso que es la competencia económica de Midjourney, otro servicio que también crea imágenes con inteligencia artificial. Bragmar, esta es una inteligencia artificial que se dedica a crear logos desde cero. Si buscamos en Fiverr creación de logos, las personas están cobrando desde $10 hasta más de $75 por crear un logo. Así que veamos qué tal lo puede hacer esta inteligencia artificial. En la página bajamos un poco y hacemos clic en este botón negro. En el primer apartado vamos a escribir el nombre de la marca y en la parte de abajo de forma opcional escribimos el eslogan de la marca. Damos siguiente y en este apartado escribimos las palabras clave que identifiquen esa marca y damos en siguiente. En este apartado elegimos el estilo de color que puede tener el logo. Para no enredarnos tanto, yo voy a elegir el tema simple y le doy en siguiente. Se está generando el logo y no solo un logo, se están generando varios logos. Yo puedo elegir cualquiera de estos o simplemente puedo inspirarme en ellos para crear a partir de esta fórmula un logo totalmente creado por mí. Lo malo de esta inteligencia artificial es que, como puedes ver en la parte inferior, hay un botón de compra. Esta herramienta es sí o sí de pago, pero si decides organizarte y meterte de lleno a la creación de logos, creo que con los pagos por crear este tipo de trabajos compensa los precios que se puede pagar aquí. Aunque si de plano no quieres pagar nada, puedes utilizar Canva, una plataforma que seguramente conoces, donde puedes hacer imágenes solamente arrastrando. Play.ht. Esta inteligencia es capaz de generar voces a partir de texto de una forma tan real que incluso estas reconocidas marcas trabajan con esta inteligencia. Esta inteligencia artificial es de pago, pero también tiene un apartado totalmente gratuito que podemos aprovechar haciendo clic en el botón verde. Nos conectamos con nuestra cuenta de Google. Del lado izquierdo vamos en el apartado de
voces. Del lado izquierdo escribimos el idioma en el que queremos la voz. En este caso, si escribimos español, podemos elegir con acento argentino, de Bolivia, de Chile, de Colombia. En esta pestaña elegimos si queremos una voz estándar o una voz premium, que es de pago. Y por último, elegimos si es una voz femenina o una voz masculina. Lamentablemente, en modo gratuito no hay una voz en español con acento colombiano, así que vamos a hacer el ejemplo con cualquier otra. Y aparecen alguna de estas tres, así que le doy en Use Voice. Eso me trae hasta aquí para poder escribir en este apartado lo que deseo que la voz diga. Ahora escrito, podemos dar clic en este botón verde y ya se ha generado el audio. Demos play y escuchemos. Hola, este es un ejemplo que Kikemoni ha escrito. Este servicio es ideal para esos videos de la automatización de YouTube, ya que si intentas vender en Fiverr el servicio de voz en off, no será muy rentable, ya que al final del día considero que no es lo más adecuado y tampoco lo más legal, ya que hay personas que con su voz real y con su talento están ganándose la vida en Fiverr. InVideo, esta es una inteligencia artificial que prácticamente hace los videos por nosotros. En este corto video de demostración podemos ver cómo esta persona está haciendo un video solamente arrastrando y todo lo demás se hace en secuencia. Una característica que me ha gustado de InVideo es que puedes convertir en video lo que escribas en texto. pfpmaker.com. Esta inteligencia artificial lo que hace es convertir tu fotografía en una foto de perfil más profesional, como lo vemos en las imágenes. D&D. Esta inteligencia artificial permite crear avatares y esos avatares pueden decir lo que nosotros escribamos. Excelente para videos, para presentaciones, para TikTok o para todo lo que se pueda ocurrir. Estando en la página, en la parte superior hacemos clic en Free Trial. Del lado derecho hacemos clic en Create Video. En la parte superior escribimos un nombre. En la parte de abajo elegimos un presentador o podemos crearlo a partir de la inteligencia artificial escribiendo en este apartado cualquier cantidad de cosas tal y cual como lo hemos hecho con el generador de imágenes. En este caso yo simplemente voy a seleccionar esta y la voy a generar. Ok, aquí voy a seleccionar cualquiera de estas, pero también se puede seleccionar las que están abajo. Ya tenemos al presentador seleccionado, así que del lado derecho podemos escribir lo que el presentador va a decir y podemos seleccionar su idioma, también la voz de la persona, pero recuerda que en la inteligencia artificial anterior de las voces ya hemos generado una. Así que aquí arriba en el apartado de audio voy a hacer clic en esta opción para subir la que ya generamos. Allí se está cargando. Ahora sí, vamos a darle acá arriba en generar audio y le damos en la opción de generar. Listo, aquí tenemos la presentación. Veamos. Hola, este es un ejemplo que Kikemoni ha escrito. Para descargarlo hacemos clic en esta opción y listo. En la parte inferior tenemos todavía 19 créditos para seguir creando presentaciones. Luego de esto será necesario que paguemos. Y para el final me he guardado lo mejor y lo más famoso, el inteligencia artificial, ChatGPT. Este es un chat en el que podemos escribir para pedir información o para pedir instrucciones e incluso pedir códigos de programación para realizar extensiones e incluso estructuras de páginas web. Desde su página oficial así es como se mira, aunque hay ciertas restricciones para ciertos países que todavía no logro entender. Para crearnos una cuenta marcamos esta opción, como ya tengo una hago clic en login. Este es el chat de ChatGPT y en este apartado es donde podemos escribir en cualquier idioma lo que deseamos. En este caso voy a pedirle que me dé instrucciones y en lo posible el código para yo mismo crear una extensión de navegador que aumente mi productividad. Y automáticamente comienza a escribir las instrucciones para yo poder crear esta extensión. Si vamos directamente a Fiverr y escribimos guión para YouTube, hay personas que están ofreciendo este servicio desde $5. Así que en este caso voy a pedirle a ChatGPT que me dé un guión para un video de YouTube con copywriting sobre 7 herramientas de inteligencia artificial. Y aquí comienza a hacer su trabajo. Me da el título, 7 mejores
mejores herramientas de inteligencia artificial para impulsar tu negocio. Me da la introducción, me da el cuerpo del video, que son las 7 herramientas de inteligencia artificial de las que se va a hablar en ese video, y por último me da una conclusión. Honestamente, hacer un guión lleva horas y horas de trabajo cuando quieres hacer un trabajo correcto como yo para mi canal, pero también puedes hacer artículos para blog. Estas personas están cobrando desde $15 hasta 60 por realizar un artículo para una página web. Por ejemplo, esta persona puede escribir un artículo de 1500 palabras y entregarlo en 24 horas. Así que voy a pedirle a ChatGPT que me dé un artículo SEO de 1500 palabras sobre curiosidades de Elon Musk. Y ChatGPT comienza a hacer su magia. ¿Cuántas inteligencias artificiales de este video ya conocías? Déjalo en los comentarios. Y si tienes alguna pregunta, también escríbela, que la voy a estar respondiendo. Si te gusta encontrar maneras de ganar dinero, en pantalla tienes un video donde te muestro 3 trabajos bien pagados que conseguí para ganar dinero desde casa todo el mes. Y además te regalo 3 trucos para que no tengas que trabajar. Así que en pantalla tienes el video, solamente haz un clic.